Algunos de ustedes tal vez han viajado a Europa y han visto, tal vez como lo hice yo, grandes catedrales que tardaron siglos en ser construidas. Una de las más famosas es la Catedral de San Pablo en Londres, que es considerada una de las 10 edificaciones más hermosas del planeta. El diseñador de esta enorme catedral fue el famoso astrónomo y arquitecto Sir Christopher Wren. Christopher Wren tuvo la tarea de diseñar el interior del Parlamento de Windsor. Sus planos para el interior de este proyecto incluían grandes columnas grabadas y decoradas de manera esplendorosa y ubicadas de manera que soportaran el altísimo techo del edificio. Una vez que se terminó la construcción, las autoridades de la ciudad visitaron el edificio y expresaron su preocupación sobre algo que ellos consideraban un problema, que eran las columnas. Estaban convencidos de que no había suficientes columnas como para sostener semejante edificio. A pesar de las protestas de Wren, estos oficiales le ordenaron agregar 4 columnas al edificio. Él hizo tal como se le ordenó y se agregaron 4 columnas más. Estas columnas siguen presentes en el edificio y no son difíciles de identificar, ya que el diseño muy astutamente fue para demostrar que eran innecesarias. Esas 4 columnas hermosas que agregó no llegan hasta el techo, no soportan ningún peso, son falsas. Él las puso para que se vean bien y para satisfacer a los oficiales que nada sabían de arquitectura. Para cuando la trampa fue descubierta, el edificio ya había comprobado que era seguro y que no necesitaba estas columnas. No obstante, no se quitaron. Se trata de unas columnas muy bellas, pero solo son de adorno, no tienen ningún otro propósito. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo le recuerda a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la iglesia debe sostener la verdad, tal como está una columna sosteniendo el techo de un edificio. La iglesia, escribe Pablo, es el pilar, el sostén de la verdad. Y quiero ver en el día de hoy, basados en Romanos capítulo 1, versículo 17, el tema Viviendo con la eternidad en mente, en su tercera parte. Y hoy veremos Recuperando el Evangelio. Sin embargo, al igual que esas columnas en el Parlamento en las afueras de Londres, puede simplemente lucir bien, puede interesarse más en los adornos y ornamentos que satisfacen al ojo que en la verdad bíblica que satisface el alma. La iglesia enfrenta la amenaza constante del enemigo no tanto de destrucción, sino de la distracción. Y la verdad es que si el enemigo de la iglesia puede distraer nuestra atención, nuestro enfoque, entonces ha destruido efectivamente nuestro mensaje. Si la iglesia en la actualidad ha perdido su poder, es porque ha perdido el Evangelio. Y ha perdido el Evangelio porque se distrajo y ha perdido de vista al Salvador. Los expertos en crecimiento de iglesias andan merodeando y diciendo a la iglesia que invierta en todos los métodos de marketing y entretenimientos posibles. Un autor escribió lo siguiente, escuche bien: el declarar la verdad de la palabra de Dios lisa y llanamente es visto en la actualidad como ofensivo, no sofisticado y muy poco efectivo. Ahora nos dicen que podemos lograr mejores resultados si entretenemos a la gente o si le damos pautas para el éxito y psicología popular. Una vez que se sienten cómodos, entonces están listos para recibir la verdad bíblica en pequeñas dosis diluidas. Esto es lo que dice un escritor. Compare eso con lo que Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 5 versículo 11, donde dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Si usted estuviera a bordo de un barco en el momento en que éste se está hundiendo, lo último que se le va a pasar por la cabeza hacer es conseguir otro almohadón para que la persona que está junto a usted esté y se sienta mucho más cómoda. Es lo último. Un pastor en una oportunidad hizo una resolución de año nuevo que revelaba que había sido engañado
con las nuevas modas al escribir lo siguiente, escuche: voy a gastar menos tiempo con sermones largos y emplear mucho más tiempo preparando sermones cortos. Me di cuenta que la gente, con tal de salir antes del mediodía, hasta perdona la mala teología. En otras palabras, la mala doctrina es aceptable, mientras el sermón sea bueno y entretenido. Lo importante no es mantener el techo de la verdad, sino que la audiencia salga a la hora de almorzar. El problema es que este pastor no está solo. ¿Cuántos más están haciendo exactamente lo mismo? Miles de iglesias en la actualidad hacen encuestas en los vecindarios para determinar qué es lo que el inconverso quiere y qué le gusta, para después prometer que, de venir a la iglesia, tendrán lo que buscan. Si quieren vestirse de cierta manera o si quieren un café gratis, lo tendrán. Si quieren predicaciones breves, las tendrán. Si no quieren escuchar en cuanto al pecado y la santidad, sino que prefieren consejos útiles para la familia o las finanzas, también van a recibirlo. Es ni más ni menos que un ministerio orientado al consumidor, para darle a la gente lo que ellos quieren. La audiencia pasa a ser soberana y Dios no. El Evangelio no es sostenido sino los deseos de los consumidores. Cuando hablamos de sostener la verdad, tal como Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia debía ser, los pilares de la actualidad, la verdad, no llegan a tocar el techo. Por más que se vean hermosos, el techo se está resquebrajando y comenzando a ceder. Pablo le recuerda al joven pastor Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4 de esta manera. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En otras palabras, este nuevo movimiento dice: prediquen lo que sea menos Cristo. Den noticias de lo que sea menos el Evangelio. Déjennos con nuestra propia religión y con lo que pensamos que necesitamos. No nos den la cruz de Cristo. Qué tremendo es, pero esto es lo que está pasando. Pensando un poco en cuál es el fundamento del Evangelio, el centro, el corazón del Evangelio es Cristo. Fíjese en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si uno subraya las palabras claves en estos versículos, como poder, Dios, salvación, cree, justicia, justo, vivirá y fe, ¿qué significado tendrían estas palabras sin Cristo? ¿Sabe cuál? Ninguno. Las palabras pueden sonar bien en su vocabulario espiritual, pero sin Cristo no tienen ningún sentido. Veamos estas palabras claves. Por ejemplo, la primera palabra clave es poder. Fíjese en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, donde dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. También, fíjese en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10, dice así la Biblia: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Si uno saca a Cristo, no hay poder para el perdón, ni siquiera para el vivir diario. Otra palabra, la palabra Dios. La segunda palabra clave es Dios. ¿Qué es esa palabra sin Cristo? Fíjese en Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Platón se lamentó en una oportunidad y dijo, oh, si algún logos, si alguna palabra, alguna explicación viniera de Dios. En el principio fue el logos, la explicación, y la explicación estaba con Dios, y la explicación era Dios, y la explicación se hizo carne y habitó entre nosotros. Si uno pierde a Cristo, pierde la explicación de Dios. Vayamos un poco más adelante. La próxima palabra clave es salvación. Según Lucas, capítulo 2, versículo 30, Simeón, el hombre avanzado de edad, toma en sus brazos al bebé de María, mira hacia el cielo y dice, porque han visto mis ojos tu salvación. También, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si uno elimina a Cristo, elimina la salvación eterna. Otra palabra, creer. ¿Y qué sería creer sin el Hijo de Dios? Hechos, capítulo 16, versículo 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Otra palabra más, otra palabra clave en el versículo 17 es justicia. ¿Qué es la justicia sin Cristo? Me pregunto. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 29 y 30 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. También fíjese en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. A propósito, este es un maravilloso versículo en cuanto a la deidad de Jesucristo y su igualdad con Dios el Padre. Aparte del Señor Jesús, no hay justicia. Otra palabra más, justo. Luego aparece la palabra justo ahí en el versículo 17. Esta palabra es simplemente otra descripción del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Otra palabra más, seguimos avanzando rápidamente, vivir. Tenemos la palabra vivir. ¿Qué es el vivir sin Cristo? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pablo les escribe a los Gálatas en el capítulo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que es muy claro este pasaje. ¿Qué es vivir sin Cristo? Otra palabra más. Por último, tenemos la palabra clave fe.
¿Cómo está la fe relacionada con la persona de Cristo? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, leemos, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio, podemos decir. Nosotros no creemos en un plan, creemos en una persona. No seguimos algún método humano, seguimos al Mesías. No nos hacemos miembros y creemos en una religión, sino que creemos y nos sometemos al Redentor. No se trata de cuánto crea, sino en quién usted cree. Si uno elimina a Cristo, acaba con el Evangelio. Entiéndalo de esta manera. La explicación del Evangelio es Cristo. Ahora, Pablo da una explicación un poco más detallada del Evangelio. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esa palabra traducida como revela proviene de un término griego que bien puede expresarse como quitar el velo. Siempre me impacta cuando estoy en una boda ver a la novia con el rostro parcialmente oculto por el velo. Ella ha soñado con ese momento por años. Una vez estaba caminando con mi hijita de 7 años en el terreno donde estábamos por construir el edificio nuevo para la iglesia. Ella dijo, con un suspiro, si este es el lugar donde yo me voy a casar. Qué interesante, ¿no? Cuando vemos a la novia caminar por el pasillo hacia el frente de la iglesia, donde el futuro marido la espera, normalmente digo una frase que el padre de la novia se pasó la noche practicando. Su madre y yo damos a nuestra hija. Llega el momento y pregunto, ¿quién entrega a esta mujer para unirse en matrimonio con este hombre? El padre dice, su madre y yo. Luego le levanta el velo y le da un beso en la mejilla, como si desde ese momento en adelante ella pertenece a otra persona. Luego ella mira con el rostro descubierto al novio, ya ha llegado a revelarse para el novio. El velo no está más. Pero déjeme mostrarle algunos conceptos más. Por ejemplo, la justicia de Dios versus la justicia del hombre. La justicia de Dios estuvo velada como un misterio. Un velo muy grueso separaba a la humanidad del lugar santísimo. Pero el Evangelio, o sea, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo han quitado el velo. De hecho, mientras Cristo colgaba en esa cruz y dijo, consumado es, en ese mismo momento el velo del templo de Jerusalén que separaba el lugar santísimo de la humanidad se rasgó de arriba abajo, como si la invisible mano de Dios lo hubiera levantado. El Evangelio ha revelado a la persona de Dios por medio de Cristo. Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6 de esta manera, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El velo ha sido levantado de manera que ahora tenemos la revelación completa de Dios por medio del rostro de Cristo, por decirlo así. ¿Y qué es lo que se ha revelado? Pablo dice, la justicia de Dios. En segundo lugar, lo que Dios es contra lo que el hombre no puede ser. La justicia de Dios difiere de la justicia del hombre. La justicia de Dios es su esencia. Dios es perfecto en santidad, sin pecado y justo. Lo que Él es, nosotros no podemos ser. Fíjese en Romanos capítulo 3, versículo 9, en su última parte hasta el 10. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dios es santo y justo y nosotros somos pecadores e injustos. Pero también otra cosa más, lo que Dios tiene y lo que el hombre no puede tener. Además de la justicia, no solo es lo que Dios es, sino lo que Dios tiene también.
y lo que tiene nosotros no lo tenemos. Fíjese lo que dice Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice así la Biblia: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Con razón, Pablo escribe en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios es su esencia, es lo que Él posee, es lo que nosotros no poseemos y lo que no tenemos. Cualquiera que piense que la única diferencia entre la justicia humana y la divina es cuestión de posición, que somos menores que Dios, que somos un poco inferiores, esa persona no comprende la revelación del Evangelio. No es que Dios tenga más y que si nosotros nos esforzamos lo suficiente, podríamos al menos acercarnos. No es eso. Esa es la religión inventada por el hombre, el esfuerzo humano, la autosuficiencia y el egoísmo. La gente piensa que va a estar delante de Dios con un 30% de su justicia y le va a decir, Señor, me falta un 70%, así que necesito que me ayudes con eso. Otros piensan, yo no. Yo voy a decirle, Señor, tengo un 80% de justicia, solo necesito que me des el 20% restante. Ese es el evangelio del hombre, no el de Dios. Y no puede satisfacer o traer paz a la persona que es consciente de su pecado. La persona que es consciente de su naturaleza pecaminosa sabe que jamás podrá satisfacer la justa demanda de un Dios santo. Nunca. El apóstol Pablo solía pensar que tenía lo necesario para estar delante de Dios. Tenía un linaje, una educación, una posición dentro del Sanedrín, una pasión por el Dios de Israel, pero más adelante, cuando se encontró con el Evangelio de Cristo, pasó a decir, como leemos en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa fue también la agonía de Martín Lutero cuando se encontraba en el monasterio agustiniano en el siglo XVI y buscaba guardar la ley para obtener la misericordia de Dios. Uno no puede estudiar Romanos 1:17 sin cruzarse con la agonía de este monje que comenzaría la reforma de la Iglesia y más adelante lo que hoy llamamos la Reforma Protestante. Martín Lutero agonizaba por su alma, más allá de que era un monje impecable. De hecho, su deseo de alcanzar la paz con Dios era tan grande y su temor de estar un día frente a Dios era tan profundo que los confesionarios ya estaban cansados de escucharlo. Él pasaba horas y horas orando, confesando, cumpliendo los rituales de la iglesia y repitiendo la misa una y otra vez, día tras día. Más adelante, cuando Martín Lutero obtuvo su doctorado y comenzó a enseñar en la Universidad de Gutenberg, empezó a enseñar el libro de Romanos. Fue este versículo, el 17 del capítulo 1, que lo enfureció. Él dijo, yo sabía que la justicia de Dios se revela en la ley, pero ¿por qué se revela también en el Evangelio? Él escribió lo siguiente, leo esto, escuche bien. Es como si no fuera suficiente que los pecadores miserables están condenados eternamente por el pecado, cargados sobre ellos por medio de la ley de los 10 mandamientos. Ahora debemos agregar tristeza sobre tristeza, ya que el Evangelio mismo trae su justicia e ira. Luego escribió esto, anhelaba con ansias comprender la epístola de Pablo a los romanos, y lo único que me lo impedía era esa frase, la justicia de Dios, porque pensé que significaba la justicia por la cual Dios es justo y trata justamente castigando al impío. Si bien yo era un monje impecable delante de Dios, era un pecador con una conciencia sucia y no tenía seguridad alguna de que mis méritos pudieran satisfacer a Dios. Por ende, no amaba a un Dios justo, sino
que lo odiaba y murmuraba de él. Pero me aferré a los escritos de Pablo y anhelaba saber qué quería decir él con el Evangelio revelado en la justicia de Dios. Reflexioné día y noche en esto hasta que vi la justicia de Dios por la cual, por medio de la gracia y misericordia, Dios nos justifica por medio de la fe. Desde ahí en más, me sentí renacido, como si hubiera pasado las puertas del paraíso. La Escritura en su totalidad pasó a tener un nuevo significado, y ese odio que la justicia de Dios me había dado pasó a transformarse en un dulce amor difícil de describir. Este pasaje de Pablo pasó a ser para mí la puerta al cielo. Hasta ahí lo que decía Martín Lutero. Él aprendió que Dios debe intervenir y darnos algo de lo que Él es y nosotros no. Dios debe darnos algo que Él tiene y nosotros no podemos, algo que jamás podríamos crear o generar por nosotros mismos. Otro concepto más: lo que Dios da y lo que el hombre debe recibir. El Evangelio revela que la justicia de Dios no es solo lo que Él es y lo que Él tiene, sino que para abrir las puertas del paraíso, la justicia de Dios es lo que Él da. Es algo que Él provee a pecadores en bancarrota y lo único que nosotros podemos hacer es recibirlo. Pablo escribió en Filipenses 3, 8 y 9 de esta manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, la justicia de Dios no es solo algo que Él posee, sino que también es una justicia que Él provee por medio de la fe en Cristo Jesús. La redención, entonces, es como si fuera una matemática celestial. Cuando usted deposita su fe en Cristo, Dios resta el pecado de su cuenta y le agrega justicia. Todo lo que Él puede sacar de nuestra cuenta es pecado, y todo lo que sale de su cuenta es justicia. La frase en el versículo 17, por fe y para fe, puede significar varias cosas. Creo que es otra manera de decir: la justicia de Dios se revela y se recibe solo por medio de la fe. La salvación es fe en la obra de Cristo solamente, tal como lo revela la Escritura. Pero Pablo continúa y dice en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, el justo, el justificado, el redimido, vivirá por fe. Esto significa que la fe que salva se revela a sí misma en una fe que se vive. Lo que cree eventualmente afecta su comportamiento, entiéndalo. El hombre o mujer justificado demuestra su fe en Cristo Jesús en obediencia a sus propósitos. Si nosotros queremos recuperar el Evangelio en nuestra generación, eso va a requerir que recordemos por qué Cristo nos dejó en esta tierra. Vamos a tener que recordar el propósito de la iglesia. No nos han dejado en la tierra para que nos entretengan, para que seamos aceptados por el mundo o para que nos pongamos cómodos. Somos la iglesia que supuestamente debe ser el pilar, columna y baluarte de la verdad, para proclamar el Evangelio de Jesucristo al mundo, para vivir con la eternidad en mente. Debemos repetir tal como lo hizo el apóstol Pablo con pasión, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.